En la glaciación denominada como Burm es donde se empiezan a hallar las primeras enterramientos intencionados, en un entorno, en un contexto musteriense, que ya os explicaré qué significa esto más adelante, seguramente en el siguiente vídeo. Os comenté en el anterior vídeo pues que los neandertales eran una humanidad distinta, ¿no? Diferente a nosotros, pero una humanidad al fin y al cabo. Y no era solo por su similitud con nosotros. Que los neandertales enterraran a sus semejantes no es una casualidad. Hoy vamos a hablar de esto. En Prehistoriator empezamos. Cuando hallamos un enterramiento con diferentes elementos materiales dispuestos alrededor del cadáver, tenemos claro que estamos primero ante un enterramiento intencionado y segundo ante un enterramiento de carácter ritual. Estos enterramientos son la manifestación tangible de los sentimientos y las creencias en arqueología. La cueva de Chapelle-aux-Saints en Carrés, Francia, fue la primera que se halló un enterramiento neandertal en 1908. Los abades Bagdon y Bossumy hallaron en ella una fosa rectangular excavada en la misma piedra calcárea de la cueva. En ella se hallaba un cadáver con la espalda tumbada en el suelo y las piernas replegadas hacia un lado. Estos restos de Neandertal presentaban artritis y presentaban también una rotura antigua, ya cicatrizada, en la mandíbula, lo que nos da una muestra clara de que esta persona tuvo que subsistir gracias al apoyo y la solidaridad de los individuos, del resto de individuos de su grupo, que le prestaban cuidados. En la Ferrage, también en Francia, es un abrigo un abrigo en una montaña, se hallaron diferentes fosas con forma oval. Sin embargo, estas fosas estaban vacías, se hallaron vacías, no se encontraron restos que acreditaran que fueran tumbas. Sin embargo, se han interpretado como tumbas. ¿Por qué? Porque a pocos metros de allí se hallaron unos túmulos donde sí se encontraron restos de enterramientos neandertales, lo cual hace pensar que quizá por acción de los carnívoros o por descomposición total de los cadáveres, por no fosilizarse, pues estas tumbas ovaladas excavadas en el suelo fueron también enterramientos. Hasta el momento en la Ferrare se han hallado restos de 8 individuos diferentes, entre ellos adultos, niños de meses e incluso fetos. Claro, el hecho de enterrar fetos, posiblemente provenientes de algún aborto, nos hace ver el simbolismo, la capacidad de simbolismo, la capacidad de sentir, de expresar sus sentimientos y de tener un pensamiento abstracto y simbólico que tenían los neandertales. El hecho de enterrar un feto pues significa que eran conscientes de esperar una nueva vida y un nuevo individuo para el grupo, y enterrarlo pues suponía que lo aceptaban como que pertenecía a ese propio grupo incluso antes de haber nacido. En Shadinar, que en Irak, en las excavaciones que se llevaron a cabo en los años 50, se hallaron restos de al menos 7 individuos. Las fosas, los análisis del polen que se hicieron, dieron como resultado que se había encontrado polen. Esto en principio se pensó pues que se había decorado de alguna manera la tumba o el cadáver con flores ornamentales, como se puede hacer actualmente en algunas sociedades del planeta. Pero sin embargo, poco después descubrieron que este tipo de polen pertenecía a plantas que son curativas, plantas que están relacionadas con la curación de alguna patología, algún malestar. Evidentemente, el razonamiento que tiene esto es,
Quizá ellos pensaban que si esa persona se había ido con una dolencia, pues que quizá en un más allá esas plantas pudieran ayudarle para seguir esa otra vida, ¿no? Pero también, bueno, se puede dar la casualidad de que puedan tratarse de precolaciones. Las precolaciones bueno, es un término físico que se utiliza para hablar de esas pequeñas partículas que con el tiempo van calando por el material, por un material poroso, o sea, se van introduciendo por un material poroso. Bueno, de ser así, bueno, no sería más que una característica postdeposicional del mismo yacimiento. En Dederiyeh, en Siria, se halló el cadáver de un niño de 2 años, un esqueleto bastante completo. Una característica de este enterramiento es que al lado de la cabeza del enterramiento se había colocado una piedra que no correspondía con el terreno, una piedra caliza en concreto, y en el pecho, sobre el pecho se halló un trozo de sílex. En Quebara, Israel, se halló una tumba en la que había un individuo de unos 20-30 años, masculino, y a la que le faltaba el cráneo. El esqueleto estaba en conexión anatómica y lo único que faltaba el cráneo. Lo que hizo pensar a los expertos es que pudo haber un tratamiento posenterramiento, o sea, que se volviera a desenterrar por algún motivo. En Ahmud, también en Israel, se han encontrado restos de 18 individuos. Únicamente 7 de ellos están enterrados y con alguna ofrenda, como puede ser un maxilar de ciervo. El resto de individuos no estaban cubiertos de tierra, evidentemente, pero no estaban enterrados, sino que seguramente se habían depositado allí y el tiempo había hecho el resto, el tiempo había colmatado, pero no había una intencionalidad fija en enterrar, sino una depositación, por decirlo así, del cadáver sin hacer el agujero para enterrarlo. En Besiktas, en Rusia, se halló un enterramiento con bueno, ornamentaciones de cuerno de cabra. Y además, muy cerca de la tumba se encontró restos de una fogata. Los expertos evidentemente piensan que hubo un ritual relacionado con el fuego a la hora de enterrar a ese individuo. Y en la cueva del Sidrón, en Asturias, en España, se hallaron restos de Neandertal muy fragmentados. Lo que hizo pensar quizá en rituales de canibalismo. Los expertos pensaron en eso, ya que, bueno, al estar tan machacado el hueso, ya hemos hablado en anteriores vídeos que estas prácticas se solían hacer para sacar el tuétano del interior. Si bien es verdad que no se han hallado marcas de descarnación en el hueso, de objetos que se hayan utilizado para cortar la carne. Bien, esto ha sido pues, una muestra más o menos representativa de lo que son los enterramientos neandertales. Hay muchos más que se van conociendo nuevos. A lo largo de estos años se han ido conociendo enterramientos nuevos que están en estudio. Pero, bueno, podríamos sacar una conclusión o dos de estos enterramientos. Primero que sí, los neandertales enterraban a los difuntos, pero no a todos. No era una práctica sistemática, como se hace actualmente o como se hacía, bueno, en el inicio de Homo sapiens. No es una práctica sistemática. Y en segundo lugar, podemos intuir, podemos ver que a la hora de hacer estos enterramientos tenían un sentido ritual, un sentido simbólico. Evidentemente no podemos conocer cuál era su religión, cuáles eran sus creencias. No tenemos evidencias que nos hagan pensar en eso, pero sabemos que las tenían, que tenían unas creencias, unos sentimientos, un pensamiento que iba un poco más allá de bueno, qué iba a pasar con ellos o con sus familiares cuando acabaran esta vida. Como veis, una muestra más de que los neandertales eran seres muy evolucionados, no solo física, sino también culturalmente,
y, bueno, nuestros primos, básicamente, casi, como se suele decir. Bueno, en fin, esto ha sido Prehistoriator. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que hablaremos del musteriense, como os he comentado al principio. ¡Volveremos!